buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos y empezamos hoy con un autor que además es periodista, escribe en diarios, tiene un programa muy escuchado en la radio y además es novelista. Y viene a hablar con nosotros de su nueva novela. Ahí lo presentamos. Jorge Fernández Díaz nació en Buenos Aires en 1960. Periodista y escritor, trabaja en diversos medios de comunicación del país y desde 2016 es miembro de la Academia Argentina de Letras. Es autor, entre otros títulos, de Mamá, La Logia de Cádiz, La Segunda Vida de las Flores y El Puñal. La herida es su último libro publicado. Bueno, señores, acá la tengo, La herida, la nueva novela de Jorge Fernández Díaz. Después del puñal, La herida. Así es. Pero se puede leer La herida solo sin Pero leer el puñal, absolutamente. ¿no? Sí, Lo que pasa es que hay un personaje que se repite, que es el protagonista, el famoso Remil, porque ya es famoso Remil. Sí, es verdad. ¿Por qué se llama Remil? Usted se lo puede imaginar. Hijo de Remil. Y bueno, hijo de Remil, además, ¿no? en el mundo de los agentes de inteligencia no se usan o nombres falsos o apelativos. A este le dicen Remil. A mí, yo te voy a decir lo que me pasa con Remil, que le debe pasar a mucha gente y seguramente fue buscado por el autor. Es un personaje detestable, Remil, pero uno termina simpatizando. Sí, empatiza con él, ¿no? ¿Qué pasa? Es que yo lo construí como un héroe infame, ¿no? Quizás porque en las novelas policiales en la Argentina nunca lograron crear un detective. Hay algunos detectives buenos, pero no, en general el gran público nunca ha simpatizado con un detective. Quizás por aquello que decía Borges en el 33. Que decía Borges que el argentino veía a la policía como una mafia. Y lo decía críticamente. En el 33 lo decía. Después se convirtió en realidad que la policía fue una mafia, ¿no? Entonces, claro, el policía bueno es difícil, ¿no? Es difícil tragárselo. Y yo, entonces, este agente de inteligencia lo creé como, no son tiempos de héroes de corazón puro, sino impuro. Y este es un tipo que no invitaríamos a nuestra casa a comer, porque se dedica a cuidar a hacer trapizón, a mucho de lo que hacen los agentes de inteligencia. Si me invitarías a tu casa, yo pienso nomás tenerlo en casa y tener una plancha como todo el mundo tiene, me daría mucho miedo, porque se mete en las casas de la gente y tortura con la plancha. Sí, si es necesario hace eso y soborna y hace eso y lo que sea. De todo. Pero para que funcionara yo tenía que crearle siempre una empatía, ¿no? Para que vos te sintieras perturbado. ¿Y cómo la logras esa empatía? En el puñal se enamora terriblemente de una mujer y esa tensión sexual que él no puede reconocer, jamás diría la palabra amor, ¿no? Le parecería una cursilería total. Y en esta yo le trasladé un conflicto que yo tuve con mi propio padre, ¿no? Cuando yo tenía, además éramos compañeros cuando pasó esto, en La Razón de 1985. Ahí ¿no? nos conocimos. ¿Cuánto tiempo que hace? 84, 85. Y más o menos. Es impresionante. Mi padre que era mozo de bar, a los 15, el bar ABC de Canning y Córdoba. ¿Está todavía el bar? No, ya no está. Mi padre, asturiano, cuando se dio cuenta que yo quería ser escritor, dijo, quiere ser vago. Y cuando se dio cuenta que quería ser periodista, además, que el periodismo en ese momento, recordarás que no era ni para hacerse famoso, ni rico, era ni la nada. Bohemia total. Era la bohemia. Mi viejo tuvo la confirmación. Y eso nos mantuvo alejados durante muchos años. No podíamos casi hablar de nada que no fuera del fútbol, viste, lo mínimo. Y una vez, estando en La Razón, yo le propuse a nuestro jefe que con todo lo que... Nuestro jefe era Timerman, Jacobo Timerman. Claro, en este caso era Jorge Azcárate que estaba acá. Sí. Sí. Y yo le digo, mira, nosotros sabemos mucho, yo era un pendejo, que hacía el cadáver de cada día. Yo me acuerdo muy bien, eras un chico. Era un chico. Ahora, qué notable, déjame que te interrumpa un minuto. Esa camada de chicos que vos integrabas, muchos de ellos son hoy muy conocidos. Conocidos, sí. Gustavo González. Gustavo Vélez. Jorge Greco, pero vos fíjate como todos... Estaba Jorge Rial, por ejemplo, era muy variado el grupo. Sí, era toda una generación. Y otros que me estaría olvidando. Majul estaba también. Majul también. Sí. Y yo le digo, nosotros sabíamos un montón de cosas, por ejemplo, de la mafia del fútbol o de los secuestros extorsivos, y no lo podíamos contar porque no lo podíamos probar. Entonces yo dije, déjame hacer una novela por entregas, contando lo que
lo que no podemos contar. Entonces me dejaron irresponsablemente, yo fui muy feliz haciéndolo y tuve un gran éxito, porque era un diario de 120.000 ejemplares de la tarde. Y un día suena el teléfono en esa redacción, esa vieja redacción, un teléfono negro, y yo con disco, y yo levanto el teléfono y es mi viejo. Mi viejo no me llamaba nunca, no te hablaba. No me hablaba prácticamente, y me dice, ¿qué pasó, papá? Le digo, mirá, quiero saber si el protagonista va a recuperar el botín o no lo va a recuperar. Porque lo último que yo había escrito era que un periodista llevaba un rescate para rescatar a alguien, dejaba el bolso, se daba vuelta y un pibe de la calle se lo robaba. Y terminaba el capítulo. Y ahí terminaba al viejo estilo folletinesco, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿para qué quieres saberlo, papá? Porque aquí todos lo leen en el café. Oh. Y me han encomendado a ver si lo va a recuperar. Entonces yo empecé a llorar sin que él se diera cuenta, tratando de que él no se diera cuenta, y le dije, sí, decirles que lo va a recuperar. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro, papá. Y corté, me fui al baño a llorar, y eso nos reconcilió. Es decir, la literatura que nos había separado nos reconcilió. Muchos años después nos amnistiamos, como hacen padres e hijos a veces cuando tienen este tipo de entuertos. Yo tomo esta emocionalidad y se la coloco a Remil, que es muy perturbador, con su jefe, que es una especie de padre, ¿no? Sí. Cálgaris, que lo da por perdido porque efectivamente Remil se manda varias macanas grandes, falla, sobre todo falla en buscar a una monja, que el Vaticano les pide que busquen a una monja de las villas que desapareció misteriosamente. Cercana a Bergoglio. Cercana a Bergoglio, exactamente. Porque hay dos tramas acá en el libro. Está esta, y ahí viene toda la parte que Remil viaja a Roma y anda por Italia, y después está el otro crimen en el sur, que termina siendo, toma más de la novela, es más importante. Claro, porque Remil falla, ahí y lo relevan del caso de buscar a la monja, pero la monja, él se convierte en una obsesión y de tanto en tanto al final del libro vuelve, pero lo mandan al sur con un grupo de tareas prácticamente a tratar de recuperar a un gobernador que está en caída, y ahí yo utilizo todo lo que sé que ocurre detrás de la política, ¿no? Todo lo que no se ve en televisión, todo lo que ni siquiera se puede contar en los diarios, y es cómo se arma, cómo se le miente a la gente, cómo se cambia la imagen de un dirigente, cómo se maneja, se aprieta a los jueces, se los presiona, se los coimea, se los hace crecer económicamente o se los hunde. Es decir, toda esa parte de cómo se investigan para proteger a crímenes de Estado, es decir, toda esa cosa de atrás de la política, que yo lo hago en un lugar figurado, no es que es una novela en clave, son todos personajes totalmente inventados, por supuesto, pero con el sabor de la realidad. No, es verosímil, ¿no? Uno lo lee y es totalmente verosímil, pero además hay algo que uno reconoce ahí, porque en el fondo hay cosas que sabemos, aunque no sepamos los detalles, y te pone, es tremendo. Fíjate que la verdad que es tremendo. Mi literatura siempre, donde el periodismo me puso una línea, de acá no se puede pasar, desde el principio. Yo logré pasarlo con la ficción. Así me pasó cuando escribí historias de amor privadas, que la gente no quería darme los nombres, entonces yo tenía que hacer literatura para enmascararlos de alguna manera. Es decir, realmente el periodismo tiene mucho que ver con los impedimentos del periodismo tienen mucho que ver con la idea de escribir novelas. ¿Qué impide que en el periodismo se pueda contar esto? ¿Falta de pruebas, por ejemplo? Falta de pruebas y un montón de cosas. Y además porque después vos imaginás un poco el detrás de escena, ¿no? ¿Sabes lo que me pasó cuando escribí El Puñal, que es la primera aventura de Remil? Que María Eugenia Vidal lo leyó y me dijo, ahora sé a lo que vea bien cómo es el entramado que hay en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Antes de ser gobernadora. Como para irse preparando. Sí, como irse preparando. Sí. Y vos sabés que cuando sale Puñal, que vendió 90.000 ejemplares, que vos sabés que para una novela es acá vendió. Acá, sí, es increíble. Es extraordinario. Es extraordinario. Sí. Increíble. Bueno, me llaman un día un funcionario de otro gobierno, alguien vinculado a la seguridad, y me dice, mira, hay una serie de Remiles. Que son admiradores de Remil. Les gusta. Sí, pues yo no quise sentarme con gente de la AFI ni con esa gente de los service que te contaminan ni nada.
quise usar mis conocimientos, expedientes, estudios, cosas que tengo, pero no contaminarme. Y dice, estos no son de la AFI ni de la CIDE, son otra clase, porque hay otra clase de remiles vinculados a inteligencia criminal, a un montón de... Entonces yo les digo... No sabemos nada de todo eso. Dice, mira, queremos que los remiles quieren que le firmes un libro, nada más. Mira. Digo, bueno, que vengan a la radio, a Radio Mitre, donde yo trabajo, a las 7 de la tarde, que yo salgo y se lo firmo. Entonces, corto. Cuando corto digo, ¿quiénes son estos tipos? Entonces llamo por teléfono y digo, ¿quiénes son? Y eran policías de élite, tipos que habían sido entrenados en extranjero. Y digo, bueno, los invito a comer. Entonces fuimos a comer con los remiles. ¿Cuántos eran? ¿Eran muchos? Eran 4. Ajá. Y les dije, dígame, yo vengo acá no como periodista, sino como novelista, dígame, me metí en el mundo de ustedes, ¿en qué me mandé una macana? Porque técnicamente pude haber fallado. Me dice, no, solamente que la Glock no tiene martillo, me dijo uno de ellos. La Glock, la 9 milímetros, efectivamente en un momento la martilla remil y no tiene. Por eso es que en este segundo libro se lo dio a un especialista en espionaje, en armas, y lo corregimos muy especialmente. Y después me sorprendí porque uno de ellos me dijo, ¿cómo sabías los muertos del sur? Yo en un momento, ficcionalmente, creo que tres chicos que son piratas de asfalto roban sin querer un camión de cocaína. Entonces va Remil y los narcos y los matan. Algo totalmente ficcional. Me dice, ¿Y había pasado? Eso no es de ficción. Sí, es de ficción. Digo, no. Eso lo sabíamos 3 personas en la Argentina y esos chicos estuvieron 6 meses en una morgue en el sur y nadie los fue a buscar porque nosotros los estábamos esperando para detener. Y ahí yo estaba comiendo y se me cerró el estómago. Por favor. O sea, acá ¿Te imaginaste algo que había pasado? O sea, y pensé, todo lo que pueda uno imaginar puede pasar y pasó. peor. Claro, y peor. Y me dije a mí mismo, acá te pueden matar por algo que imaginaste. Sí. Hay que tener cuidado, ¿no? Sí, claro, ¿qué te parece? Claro. Pero te quiero, con todo esto vos que leíste la novela, más allá de eso, la novela por supuesto que cuenta el revés del poder, pero yo la escribí como una novela de aventuras, la escribí como... Tiene todos los elementos de una novela, tiene acción, tiene sexo, tiene romance, es una novela, ¿no es cierto? Es una novela, exactamente. Es una novela, pero está la marca, digo, es un trasfondo político muy fuerte. Es cierto. Además, esta novela se publicó en muchos países, El Puñal, la anterior. Sí, El Puñal, se tradujo a muchos lados. Se tradujo al francés, al italiano, al portugués, al checo, hacia varios. Bueno, yo me pregunto, ¿estos entramados mafiosos profundos existen en todos lados? Existen, pero te voy a decir algo. Por ejemplo, en España, la crítica me trató muy bien, pero un crítico mano a mano me dijo, tiene un pecado tu novela. ¿Cuál es? Es excesiva. Y digo, ¿en qué sentido? Y no puede... Es demasiado. Es demasiado que y fíjate los ejemplos que me da, es demasiado que un sindicalista sea millonario. Digo, acá es demasiado, acá en España es demasiado. En la Argentina es habitual, totalmente Pero hay casos habitual. de corrupción en España, en todos lados, salta, ahora está saltando tantas cosas. Es verdad, pero nuestra corrupción es particular, ¿no? En la Argentina, digamos que es particular. En la Argentina es particular, exactamente, ¿no? Pero bueno, yo tenía en la cabeza el agente secreto de Somerset Maugham, tenía Goldfinger de Fleming, que ahora está siendo reivindicado. Cuando yo lo leí era literatura de kiosco y hoy Martín Amis. ¿Viste? Y tantos todos otros admiran hoy. Lo admiran a Fleming. Y yo quería ser una de esas, bien actual, pero que uno sintiera esto que yo te decía fuera de cámara, ¿no? Que esto que sentía, yo al menos que sentía viendo las películas de John Ford, de John Huston, de Billy Wilder, de esa, que yo creo haber sido formado tanto en ese cine, sí, claro, como en la literatura, ¿no? Sin duda. Bueno, ahora estás haciendo el guión del Puñal, ¿no? Sí, ahora me pidió el productor que me dedicara a hacer. Es difícil hacer el guión de estas novelas, es difícil encontrar un actor que haga de Remil. Que es uno siempre piensa en Darín, lo primero que piensa es Darín. Pero está un poco grande. Darín está grande, decís, para Remil. Estuvo interesado Darín en hacer Remil. Y después, bueno, ¿cómo hacer un buen guión? ¿No? Yo no hice nunca, trabajé una vez con Campanella en El hombre de tu vida. ¿Ah, sí? Hice un par de trabajos ahí, pero no sé, pienso que el mundo del cine
debe ser un mundo que para los escritores debe ser un poco traumático, ¿no? Acá muchas veces cuentan, vos sabés, hay autores que no se quieren meter para nada. Claro. Claudia Piñeiro jamás participa en un guión. Claro, claro, y eso que tiene experiencia dramática. Sí, pero no quiere Sí. porque dice que le costaría mucho modificar o cambiar su texto. Sí. Sacheri, que Bueno, sí lo ha ese hecho, ese va y viene. pero sabés que sufrió mucho también Sacheri cuando trabajó con Campanella, lo contó acá, Sí. porque a él le costaba mucho trabajar y cortar sobre su propio texto. Y vos estás solo haciéndolo ahora. Yo estoy solo, sí, haciéndolo. Y bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo sale. No, estoy estudiando cine y guión, viste, tratando de entender ese mundo que es cercano también, porque las películas para mí son muy cercanas. Pero es difícil, y es difícil encontrar un protagonista, porque no hay una figura taquillera. ¿Cuántos años tiene Remil? Yo no me lo imaginaba tan Remil joven. tiene 54, y bueno, 55, sí. Hay actores de ese. Pero muy vividos. El estar muy vividos, exactamente. El Star System en Argentina es muy pequeño, además. Sí, ¿no? claro, bueno, Sí. siempre trabajan en estos protagónicos grandes, uno piensa siempre. Ahora en acá estas trabajé figuras. mucho, Cristina, y te habrás dado cuenta en los personajes secundarios, ¿no? Femeninos también sobre todo mucho. Las mujeres, hay mujeres muy interesantes en y este muy libro. distintas, que fueran muy distintas una de las otras, ¿no? Está esa periodista, hay una periodista, La inglesa, la inglesa, que es como el personaje más honesto, digamos. casi el único honesto. Sí, porque después están todos metidos en Sí. esta especialista en marketing político y qué sé yo. Se toman ciertas cosas que uno las lee y aunque son verosímiles te chocan, Sí. lo toman como muy natural. Esto Así se es. hace así, ¿no? Así es. Está así es. como medio La institucionalizado. inglesa es lamentablemente. una periodista honesta, pero aún así no puede evitar ser manipulada por el poder. Pero es consciente. Inconscientemente. Y No, sí, ella se da cuenta. En algún primero Yo le inconscientemente, pero discuto después sus propios personajes. No, es verdad. Sí. Después sí se da cuenta. Yo creo que se da cuenta, y pero tiene bueno. una de rabia todas maneras. tremenda. Sí, pero de ser manipulada. hace lo sí. que cree que tiene que hacer. Así es. Y se vuelve famosa. Bueno, Ahora, yo digo una cosa, Jorge, que nos conocemos de tanto tiempo, empezaste en esa época, después me acuerdo que publicaste un libro, yo me equivoco, un libro sobre Neustadt, ¿publicaste? sí, el hombre que se inventó a sí mismo. Sí, estoy hablando de la prehistoria, Sí, ¿no? sí. Y a partir de ahí seguiste siempre publicando novelas, no libros. hice más libros así de biografías, investigación no. periodística. Creo que hay muchos colegas que lo hacen con mucha dignidad. Sí. Seguí tratando de escribir Ficción. ficción, sí, ficción siempre vinculada a episodios que yo haya visto, que tengan que ver conmigo, ¿no? En lo personal. Bueno, pasé una etapa de cronista sentimental, por Claro, supuesto, ¿no? lo sé, Claro, ¿cómo claro. que no? Que coincidió con turbulencias. Doctor Amor era. Claro, Doctor con Amor. turbulencias Propias. que me llevaron a indagar mucho sobre el tema amoroso, ¿no? Sí. Y a escribir sobre eso, ¿no? Sí. Pero yo siempre guardo para mí algo que supongo que es bastante perturbador para otros escritores argentinos, ¿no? La idea del escritor popular, ¿no? Del escritor, ese escritor que te lee el lector de a pie, ese escritor que era Conan Doyle, que eran los Conrad, que eran, bueno, son escritores monumentales, ¿no? Salvando las distancias. Pero siempre me interesó, por eso siempre me interesó intervenir en los diarios, escribiendo, como intervino Osvaldo Soriano, como interviene Sasturain, o Feynman, ¿no? Ese era un poco el modelo, ¿no es cierto? Ese era el modelo, sí, y nunca lo abandoné, porque me parece que sigo escribiendo más que para las críticas, que siempre me han tratado muy bien, ¿no? Sí. Pero para ese Pero lector, vos te interesa ese tipo de escritor. Estoy lector, acordándome a raíz de esto que decís. En La herida, en esta novela, hay una parte donde se busca el apoyo de escritores, de intelectuales, de actrices, de actores. de todo un Sí, poco. Y bueno, uno piensa en tantos casos. Qué pero perturbador eso, ¿no? Es bastante terrible. Sí. Y hasta en un momento desprecias profundamente, sin dar nombres, pero Sí. a ese escritor que si no lo leen 3 o 4 amigos, no lo lee nadie, etcétera. Hay todo Sí. hay un Y que le capítulo dedicado a esto, ¿no? Y que por el sándwich y la coca es capaz de cualquier cosa,
pensando que tus benefactores son como los Medici, que vos sos Miguel Ángel, digamos, ¿no? Y sin embargo los políticos los usan de manera muy aviesa, ¿no? Para protegerse como escudos humanos, como influencia, sí, como todo, ¿no? Son personas que se las buscan. No solo ocurre acá en la Argentina. No, ya lo sé, pero bueno, países. Yo leía ese capítulo y digo, estaba para una polémica muy fuerte y muy rica, ¿no? Sí, sí. Vos sos muy cercano a Pérez Reverte, por ejemplo. Ese sería un poco el modelo también. Sí, sí. Él, Arturo, aunque él hace ahora Falcó, que es un... He leído Falcó, ha venido acá a hablar de Falcó. Sí. Es un espía, pero él hace, me parece, en otra clave. O sea, él lo que hace es homenajear el viejo serial de espías de la década del 30 y del 40. Nos hace un viaje con la mirada de hoy hacia ese lugar. Yo, en cambio, son espías de acá. Esto es ahora y además hoy. Claro. Ahora. Sí, sí. Es un plus bastante inquietante. Hugo Becacheche, amigo mutuo, sin duda. Él me decía que algo que también me decía Martín Caparrós, que es que valoraban que yo diera cuenta del presente, ¿no? Es decir, que creo que ese es el lugar mío de la literatura, tratar de dar cuenta del presente. De lo que está pasando ahora, de lo que pasa ahora. De lo que pasa ahora, la parte de atrás de lo que pasa ahora, tanto en el amor como en el poder, como lo que sea. Se ve que eso es la contaminación del periodismo, ¿no? Que por ahí para algunos les parece aberrante, pero bueno, yo con eso hago literatura. No, seguro. Sí. ¿Y va a seguir Remil? ¿Tenemos va a seguir otra? Remil, sí. Es una serie continua. ¿Sabes por qué sigue Remil? Porque la realidad trabaja para Remil. Yo muchas veces estoy desayunando en casa y digo, y recorto, digo, esto es para Remil. Y las carpetas se van acumulando. Se van acumulando. Evidentemente la Argentina es una novela negra, ¿no? Hay que ver cómo contarla nomás. Gracias por haber venido, Jorge. Gracias a vos, te felicito por estos 30 años de este programa tan 30 años acá, tan Dios espectacular mío. Y tan importante. Te felicito por todo este trabajo, me pone muy orgulloso. Muchísimas gracias. Acuérdese, La herida de Jorge Fernández Díaz. ¿Cuánto vendió El puñal? 90.000 ejemplares. 90.000 ejemplares. Y ahora vamos a ver qué pasa con él. Sí. Ya volvemos, no se vaya.